Muy buenas noches para todos los amigos, para todas las personas, para todos los familiares, para todos los miembros de la iglesia. Cristo es mi bendición, y aún los hermanos que pertenecen a otras iglesias, pero que nos siguen desde diferentes partes de Colombia y fuera de ella, en los Estados Unidos, en México, en Honduras y en otros lados. Les damos la bienvenida en esta noche a un nuevo faro. El programa de los días martes, donde siempre hablamos de temas eminentemente proféticos y muy direccionados a la parte apocalíptica, lo que hace referencia a los últimos tiempos, lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús, lo que tiene que ver igual manera con lo que la iglesia como tal conoce o es manejado el término de rapto o de arrebatamiento, como usted lo quiera manejar. De igual forma es la misma intención, la misma idea, pero básicamente son temas que hacen referencia a lo que será el final del último tramo de la iglesia y aún del pueblo de Israel sobre lo que será la tierra y los eventos que se vendrán finalizando todo esto que hace referencia a la misma escritura. Así de que siempre los tocamos, siempre hablamos de ellos, y bueno, en esta noche no será la excepción, sino seguiremos profundizando sobre uno de los temas que hemos venido tratando ya hace un par de semanas, ya casi un mes, que venimos hablando sobre Mateo 24. Es un tema pero bien interesante, una profecía dada directamente por Jesús, donde se le hace referencia a cómo o a qué sucederá en los últimos tiempos y lo que predecerá la venida de él nuevamente aquí a la tierra. Eso es básicamente lo que hemos venido hablando. Sé que en muchas ocasiones este tema se ha predicado desde diferentes escenarios. Sé que muchos pastores, muchas personas, siervos de Dios y aún personas que de pronto no son de sana doctrina, mencionan mucho este pasaje, pero nuestra idea es a través de este programa profundizar y poder sacar una idea bien profunda de cada uno de los aspectos que hace referencia a esta palabra profética. Así de que mi invitación es para que usted se coloque en su mejor lugar, con la mejor compañía, y simplemente dispóngase para disfrutar este tiempo en el cual estaremos una vez más profundizando sobre algunos versículos referentes a este capítulo ubicado en Mateo. Así de que dispóngase y vamos simplemente a empezar a estudiarlo profundamente, como lo dije hace algunos momentos. Pero antes de ello, déjenme saludar como siempre a mis panelistas. En esta noche, desde ya lo digo, no se encuentra nuestro hermano Exxon. Él, debido a su viaje, llamémoslo de alguna manera, está cumpliendo con algunas labores eminentemente de trabajo, y por eso en esta noche no nos puede acompañar, pero sí le saludamos desde acá a él y confiamos en que las cosas allá en los Estados Unidos estén saliéndole a las mil maravillas y que en próximos capítulos él pueda estar aportándonos más de su conocimiento, de su opinión y lógicamente de lo que él también estudia referente a estos temas. Bueno, arranco con usted, copastor, en esta noche, como siempre, saludándole, dándole las gracias y obviamente dándole la bienvenida a este nuevo faro, donde seguiremos hablando sobre este Mateo 24, y la semana anterior estuvimos mencionando lo que hace referencia a Daniel sobre ese momento de desolación, sobre ese momento en el cual se va a hacer algo bastante feo, macabro de alguna manera en el altar de Dios, y que esto va a desenmascarar un poquito, digamos, a lo que es la figura del anticristo. Pero seguiremos avanzando sobre otros versículos que también son de suma importancia. Así de que, copastor, bienvenido a este nuevo faro, Mateo 24. Bienvenido. Dios les bendiga, pastor. Igualmente, hermano Ricardo,
nuestro hermano Exxon allá en Estados Unidos, Dios le bendiga y junto a su familia. Y a cada uno de ustedes que nos sigue a través de las redes sociales. Bienvenidos a este faro, bienvenidos a la palabra del Señor en esta noche. No olviden compartirla allí con las personas a las que ustedes desean bendecir con un mensaje de parte del Señor. Continuamos con este estudio de Mateo 24, como menciona el pastor. Hablamos acerca de lo que era la abominación desoladora que se habla allí en Daniel capítulo 7. Hicimos referencia a lo que significaba eso, que de acuerdo a la palabra de Dios, abominación, como es tomado en el tiempo antiguo, era toda aquella cuestión que se rendía culto a los ídolos, ¿no? El Señor la llamaba como abominación. Entonces se pretende que seguramente abominación desoladora será cuando el anticristo llegue a tomar el lugar dentro del lugar santo y quiera ser el ser adorado por parte de los seres humanos. Seguramente es la abominación desoladora. Hablamos de cómo Epifanes Antíoco, año 163, si no me equivoco, antes de Cristo, realizó algo similar, que tomó un cerdo, que sabemos que es un animal inmundo dentro del Antiguo Testamento, lo tomó y lo sacrificó dentro del templo del Señor en ese momento del que había sido reconstruido. Eso se tomó como la abominación desoladora, como de ese momento. Pero se cree que como las profecías se vuelven a repetir, que nuevamente ese hecho vuelva a acontecer en un futuro. Porque cuando aquí el Señor está hablando, es prediciendo sobre el futuro, no sobre el pasado, que ya había ocurrido, obviamente, lo del cerdo. Entonces, si Él habla hacia el futuro, seguramente es que va a volver a pasar una situación muy similar. La pregunta que quedó por allí perdida y que en algún momento lo hicimos también es, bueno, se habla de que va a haber algo que va a llegar dentro del templo del Señor y van a hacer un sacrilegio dentro de ello. La pregunta vuelve a ser la misma, ¿no? ¿Cuál templo? Si hoy en día no hay templo, entonces ¿dónde van a hacer ese sacrilegio? Eso lo respondimos por allí cuando hicimos lo del libro del Apocalipsis. Yo creo que hagamos memoria, seguramente de pronto si no tienen allí cerca, no recuerdan, lo tocaremos en algún momento, pero trataremos de avanzar en otros puntos que tenemos hoy. Bienvenidos todos a este nuevo faro y ojalá tengamos mucho aprendizaje y muchos conocimientos de la palabra del Señor. Dios los bendiga. Vamos a comenzar ahora. Gracias, copastor. Y bueno, sí, hay algunas cosas que son bien interesantes analizarlas, como el hecho de lo que usted cita en el caso del templo como tal, donde se menciona de que se hará un sacrificio supremamente abominable de la presencia del Señor, y obviamente hay que dar al descubierto, o eso es lo que insinúa la Escritura con respecto a lo que será el anticristo, al hombre de maldad, ¿verdad? Que estará tomando por algún corto tiempo como las riendas de lo que es este planeta, lo que es esta humanidad como tal. Bueno, voy a saludar a mi siguiente panelista, hoy regresando nuevamente después de sus periplos en diferentes partes del mundo, estando desde las zonas más lejanas en el antiguo Medio Oriente, pasando por Europa, llegando a Sudamérica, Norteamérica, y una vez más dándonos la oportunidad de compartir acá en un nuevo faro. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Richard en esta noche. Richard, bienvenido a un nuevo faro, bienvenido a este estudio que hemos venido mencionando en Mateo 24. Bendiciones para ti. Pastor Jairo, muy buenas noches. Definitivamente alegre de nuevamente estar compartiendo aquí el faro. Iglesia, miles de bendiciones, porque es gratificante ver que se conectan, ver que buscan de la palabra del Señor, y más sobre estas profecías que Jesús quiere darnos a saber para estar listos, ¿cierto? Para poder irnos con Él. Hermano Edson, desde donde esté, me imagino que estará trabajando. Saludos, mi hermano, le extrañamos muchísimo. No sabemos a quién molestar, ¿cierto, pastor? Entonces, nos hace mucha falta. Precisamente, hoy un tema
muy, muy importante como es la abominación desoladora, ¿cierto? Llegó un punto donde creo que desde pequeños veíamos esas películas del anticristo y todo eso y nos daba muchísimo, muchísimo miedo. Pero llega el momento en que la leemos directamente la palabra de Dios y ahí sí el miedo o el temor de que hay un Dios que todo lo cumple es grande. Precisamente en el tiempo de Jesús estaba hablando directamente a los apóstoles, ¿cierto? Entonces, como son las cosas del Señor, estaba hablando tanto de un cumplimiento, como lo dijo Jairo sobre Antíoco Epifanes, ¿cierto? Y de una profecía futura de lo que podía suceder. O sea, Dios no se perdona definitivamente, solo es saber, analizar y llenarnos del Espíritu Santo para saber qué hay detrás de todo eso lo que estaba diciendo en aquel monte, ¿cierto? El Señor advierte que algo similar a lo que fue en la época de los macabeos con Antíoco, ¿cierto? Puede suceder. Recuerde que en los años 70 fue la destrucción del templo en Jerusalén, ¿cierto? Uh-huh. Precisamente la advertencia que nos hace aquí el Señor Jesús, en ese momento le salvó la vida a muchos de los apóstoles, ¿cierto? En donde pudieron salir a llevar la palabra de Dios y no se quedaron a esa guerra tan sorprendente. Asimismo, Dios nos quiere salvar nuestras vidas gracias a estos mensajes, iglesia. Gracias a todos estos estudios que que hemos tenido la oportunidad varias veces de poderles explicar. Por eso, papel, Biblia, lápiz para tomar apuntes y aquí están los comentarios para que por favor nos ayuden. También nos gustaría saber de lo que ustedes piensan, de los que han leído, de lo que han investigado sobre estas profecías. Así que, pastor, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y acá estamos. Gracias, Richard. Bueno, así como lo dice él, vamos a permitir o siempre hacemos más bien la invitación de que usted coloque sus comentarios, sus apuntes, incluso las preguntas que tenga sobre cada uno de los temas, las trataremos de responder por el chat o a través de las cuentas de Facebook o de YouTube. Estaremos tratando de resolver sus incógnitas que tenga sobre cada uno de estos temas y bueno, pues seguramente aparecerán varias preguntas referentes sobre esto y pues trataremos, si no es dentro de la conferencia, dentro del programa, pues sí hacerlo vía chat para tratar de despejar sus dudas. Bueno, habiendo dicho esto, los voy a invitar para que nos traslademos a Mateo 24 y quiero que nos ubiquemos en el verso 16 y voy a utilizar hoy la nueva traducción viviente. La semana pasada utilicé la versión Reina Valera, pero hoy quiero utilizar la nueva traducción viviente. Como siempre, también hago referencia, me gusta utilizar diferentes versiones o traducciones, como usted lo quiera tomar, porque me parece bien como en algunos momentos o en algunos lados se plantean ideas y que en algunos casos son más fáciles inclusive de tomarlas o de analizarlas de acuerdo a cómo son planteadas, dependiendo, vuelvo y digo, la versión que estemos utilizando. Bueno, leemos entonces en el verso 16, dice, entonces los que estén, hago una pequeña parada, ojo porque está aquí mencionando lo que ocurre después justamente de la abominación desoladora, ¿no? Aquí justamente ha terminado esta abominación y se da inicio a lo que continuará después de ello. Ahora sí, verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas.
Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Verso 19. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Verso 23. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren que se esconde aquí, no le crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Bueno, creo que es una versión que deja muy, pero muy claro, incluso conceptos muchísimo más profundos, como lo digo, inclusive hasta más precisos, pensaría yo, que lo que la hace la versión Reina Valera, que pues es la tradicional que casi la mayoría de personas tienen en sus hogares. Pero quiero empezar con algo antes de darle paso a mis panelistas en esta noche. Y quiero que ustedes se den cuenta de la siguiente situación. Cuando usted arranca a leer este pasaje de las señales antes del fin, usted encontrará tres cosas que son claves a la hora tanto del cuestionamiento que le hacen los discípulos, los seguidores del Señor o los apóstoles, como usted le quiera tomar, pero también las respuestas que da Jesús van enlazadas a esas tres preguntas que le hacen. Mire, la primera pregunta que le hacen los discípulos es, ¿cuándo serán estas cosas? Y se están refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén. Este tema ya fue el primero que abordamos, creo que con esto empezamos el estudio de Mateo 24. La segunda cosa que ellos le preguntan muy precisamente y muy profundamente es, ¿qué señales habrán de tu venida? Y aquí hay que tener cuidado, y esto fue algo que en algún momento lo conversamos también, porque esto no significa, o estas señales no hacen referencia a lo que será el rapto, que es el que nosotros esperamos, sino está hablando específicamente de la segunda venida. Ahora, obviamente estas señales pues lógicamente nos conducirán al tiempo donde también ocurrirá, digamos, el rapto. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos o somos de la opinión de que el rapto ocurrirá antes de la tribulación y de la gran tribulación, ¿no? O sea, de esos 7 años donde el anticristo esté reinando sobre la tierra, o sea, algo de lo que nosotros creemos de acuerdo a las pistas que nos da la misma escritura y el mismo apóstol Pablo, es que incluso la misma escritura, creo que en el libro de Romanos, si mi memoria no me falla, dice que nosotros no somos llamados para la ira, o no fuimos colocados para la ira de Dios. Entonces, lógicamente esto nos invita a pensar de que nosotros no estaremos presentes como iglesia en la época de la tribulación y de la gran tribulación. Más sin embargo, estos señales que se dan o que de las que habla Jesús, están hablando de la segunda venida ya en cuerpo presente acá a la tierra. La tercera pregunta que le hacen claramente es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Es decir, ¿qué señales habrán del final de la tierra, de lo que
será la última último tramo, digamos, que ocurrirá aquí dentro de este mundo, aunque recuerde que vendrá lógicamente lo que es el gobierno del Señor, que es conocido como el milenio, ¿cierto? Y que inclusive lo encontramos en profecías mucho más adelante, como las que están ubicadas en el Apocalipsis, donde se habla claramente del reino de Cristo aquí en la tierra durante 1000 años, y después de eso sí vendrá la última contienda y ahí aparecerá el final de lo que será la tierra, ¿no? Entonces, son algunos aspectos que tenemos que analizar. Pero ¿por qué quería que me mencionar este aspecto? ¿Y por qué quise en un comienzo que usted le prestara atención que estaba estos versículos que leí hablando de lo que será después de la abominación desoladora? Es decir, después de que el anticristo muestre prácticamente que él es un enviado de Satanás y que es un engañador, ahí es donde se vendrán estos aspectos que acabo de leer. Por ejemplo, ahí es donde el Señor hace la advertencia que vayan a las colinas, que vayan a la parte más alta, que corran hacia esos sitios. Ahí es donde el Señor hace la advertencia de que, por ejemplo, los que están en la parte alta de sus casas no se devuelvan por, tal vez, en la versión Reina Valera lo dice la capa, pero recuerdo que la semana pasada inclusive yo les decía, no es la capa, y aquí en la Nueva Traducción Viviente claramente hablas de los bienes, de las pertenencias, ¿cierto? O sea, no se devuelvan por eso. Y también habla de un aspecto muy particular, el cual seguramente tocaremos esta noche. Y es que dice que hay de las mujeres que estén embarazadas, hay de las que estén amamantando, porque habrá un tiempo realmente terrible. Y pues, incluso déjenme anticiparles, para las personas que en algún momento dicen o tienen la idea de que en la gran tribulación no habrá nacimientos, no habrá procreación, pues aquí claramente en estos versículos podemos observar de que habrá nacimientos de bebés, habrá procreación, habrán embarazos, seguirá siendo el mundo en ese sentido tal cual como nosotros lo conocemos. Pero voy con usted, copastor, en esta noche para que sigamos ahondando un poquito en estos versículos. De todos modos, recordemos que la iglesia va a pasar por un periodo que se van a llamar los dolores de parto. Es decir, que va a haber una serie de sucesos que igualmente le van a atañer a la iglesia, a nosotros estando aquí. Por eso ese pasaje que menciona allí el número 7 dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Démonos cuenta que de todos modos muchas de esas situaciones se van a presentar antes incluso de lo que es el rapto, que después del rapto van a pasar una serie de juicios que ya los vimos allí en Apocalipsis, una serie de juicios terribles sobre la gente que va a quedar, ¿no? Pero antes de eso, de todos modos, va a pasar la tierra por una serie de sufrimientos y el ser humano por una serie de sucesos que son bien terribles, son bien tremendos. Allí habla de terremotos, de pestes, y ya lo estamos viendo una cantidad de cosas. A propósito de eso, yo no sé cuántos leyeron ayer El Tiempo, el periódico de aquí de Colombia, de uno de los más importantes. Algunos no sé si leyó una crónica que salió allí, que unos científicos en España, en España existe un telescopio de estos, hay algunos en determinados lugares que tienen los científicos que apuntan hacia el universo. El que está en España y los que encontraron en España se dieron cuenta que descubrieron que de repente hay una masa de fuego gigantesca, grande, inmensísima, no sé cuánto dicen que puede tener ese tamaño. Y lo preocupante de la situación es que no pudieron definirlo, si es como un sol que está distante o lo que sea, o pertenece a otra galaxia. Ellos no pudieron determinar, simplemente dicen que es algo supremamente inmenso. Y ustedes saben que en distancias siderales del espacio, pues a uno nombrarle como 35 millones de kilómetros puede ser muchísimo, ¿no? Pero en el caso del espacio, esas distancias son demasiado cortas, son muy cortas para lo que estamos, los que están acostumbrados a ver ese tipo, ese fenómeno, ¿no? Entre planetas.
Pues según lo que dicen estos científicos españoles, es que dicen que esa masa que acaban de descubrir está demasiado cerca de lo que es nuestra galaxia. Y cuando dijeron eso demasiado cerca, dijeron que estaban supremamente preocupados. Y preocupados no solamente por eso, sino porque van en dirección una con otra. Es decir, que va a llegar un momento en que posiblemente se van a acercar, pero muchísimo. Y dijeron, o lo que dicen ellos, que eso podría afectar en cierto momento incluso hasta la forma de respirar en nuestro mundo, porque eso absorbe lo que es el oxígeno. Entonces eso podría afectar lo que es nuestro universo. Eso es algo que lo están diciendo digamos, los científicos. No sabremos cuánto de verdad, cuánto de mentira hay, pero lo que sí tenemos que recordar es que la palabra del Señor dice que desde lejanos lugares, ¿no?, vendrá algo que traerá juicio sobre la tierra. Y uno tiene que estar pendiente que esas situaciones se pueden presentar, y eso puede ser principio de dolores. Otra cosita que les quería hacer llamar antes de entrar al otro tema, al que nos invita el pastor esta noche, es lo que dice allí en el versículo 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire que a veces no le prestamos atención a esta señal de la palabra de Dios. Y con el pastor justamente estábamos viendo un programa, estaba presentando, creo, una sociedad bíblica, no recuerdo cuál es el nombre de ella. Estaba presentando justamente que ellos son los que hacen las traducciones de la Biblia, y esto en diferentes cosas, como puede ser en papel, como puede ser en estas de Kindle, que son las tablets esas, en diferentes formatos. Ellos presentan las Biblias y en diferentes idiomas. El reporte que estaban dando y que me llamó la atención, o que nos llamó la atención estando viendo ese programa, es que dieron el año pasado ese informe. Ellos mismos dijeron ahí: dimos este informe de cómo habíamos alcanzado ya la humanidad. Y de acuerdo a ellos, con las Biblias que habían presentado hasta ese punto, habían alcanzado 740 millones de personas en el mundo. Digamos que en el mundo hoy aproximadamente hay 7.500 millones de seres humanos. Y ellos ya tenían Biblia, o la forma como ellos ya la habían presentado era para 740 millones. Si uno mira eso, pues relativamente somos pocos, porque no sería sino como el 10%. Entonces, digamos, ahí queda la cosa. Lo que nos sorprendió al ver el programa es que dieron el informe de este año. Es decir, el transcurso que han hecho ellos han traducido la Biblia ya a varios dialectos indígenas, incluso ahí presentaron algunos, la han llevado a otros países, e incluso el hecho de que el internet esté tan avanzado ya ha hecho que se llegue a otros países. El informe que dieron esta vez de la gente que han alcanzado con la palabra del Señor es 5.400 millones de personas. Si ustedes se miran ese número, es que son como unas 5, 6, 7 veces más de lo que se había hecho. Y ya de 5.400 millones a 7.500 de seres humanos que hay en la tierra, pues relativamente ya quedan, es muy poca gente para que le llegue la palabra de Dios. Ya son pocos realmente. Ellos dijeron son unos dialectos de indígenas en algunas regiones, pero están trabajando en ello. Eso que me lleva a pensar, y quizá para ustedes de pronto son números y solamente números y para mucha gente, pero eso me lleva a pensar es justamente en este pasaje. Mire que esa señal que dice: será predicado el evangelio a toda criatura, y entonces será el fin. Y en un año la forma como se avanzó el llevar la palabra de Dios al mundo ha sido sorprendente. Eso nos lleva a pensar que fácilmente en un año el mundo entero tendrá la palabra de Dios. Y esto es una señal muy, pero muy importante. Ya seguiremos hablando de los otros pasajes en el tramo del programa. Por ahora voy a permitir que entonces mi hermano Ricardo nos aporte algo más. Siga, pastor. Gracias. Bueno, sí, son datos que definitivamente nos tienen que llamar de todos modos, como decía el domingo pasado en el mensaje que les tuve la oportunidad de compartir. Y que tal vez incluso alguien me recordaba que hace un año, probablemente por estas mismas fechas, seguramente preparé un mensaje de alguna forma muy parecido a este.
Pero, ¿sabe algo? De alguna manera, yo creo que es que esto nos tiene que alertar, nos tiene que hacer conciencia, nos tiene que definitivamente llamar precisamente a darnos cuenta de que los tiempos, de que los momentos, de que las circunstancias y que las señales están dadas simplemente para que el Señor aparezca. Y como les mencionaba el domingo pasado en el mensaje, pues es que el Señor de alguna manera dice, y cuando se den cuenta que todas estas señales se dieron, pues es que yo ya estoy a la puerta. Y igualmente, permítame y les hago referencia de que es que ya todas esas señales se están dando, están prácticamente cumplidas todas. Entonces, pues obviamente, ¿qué nos queda como por concluir o como por intuir? Pues que simplemente el Señor ya está, a cualquier momento se va a venir sobre la tierra y simplemente pues vendrá por los que estén preparados para poder irse con Él. Ahora, uno lógicamente en su fe, en su creencia, en su deseo, uno siempre de todas maneras está, claro, confiado en que partirá, digamos, en el momento en que el Señor aparezca por su iglesia, ¿cierto? Pero de todas maneras, como les decía también, y que esto es algo que no lo podemos perder de vista, ojo con la profecía de lo de las vírgenes sensatas y las insensatas, porque es que esa profecía está directamente dada, es a la iglesia, es que esa profecía es direccionada exclusivamente a la iglesia, o sea, claramente habla de que la mitad, si usted lo toma en cuestiones de números, porque ahí habla de 10 mujeres, de 10 vírgenes que estaban esperando el novio, y ahí dice claramente que la mitad de ellas cabecearon y dejaron que el aceite menguara. Entonces, yo sí me pongo a pensar de que justamente el menguar el aceite o el dejar, de que de pronto, o mirar que de pronto esas mujeres que simbolizan la iglesia empiecen a cabecear, es justamente porque no se le presta la debida atención o no se toman las cosas con la suficiente seriedad, precisamente de la dimensión real que podemos estar viviendo. Entonces, incluso programas como este, desde este escenario, lo que buscamos, más allá de que usted conozca y amplíe su conocimiento, es alertarlos y decirles, oiga, prepárense, preparémonos, dispongámonos, porque los tiempos se acortan, porque los momentos no sabemos a cuál instante se van a cumplir, y pues terrible, digamos, los que todavía siguen predicando cosas completamente diferentes y que la gente solamente se queda pensando es en otros eventos o en otras circunstancias, pero no le prestan atención a lo que está realmente siendo la parte central de la iglesia en este momento, y es el tema de la salvación. Entonces no se puede perder de vista. Yo no estoy diciendo de que no se prediquen otras cosas, yo no estoy diciendo de que obviamente no se dé también alimento desde otro lado para la congregación, para la iglesia, pero esto es algo que no podemos perder de vista. Y me gusta el apunte que dice el copastor en el sentido de lo de la palabra, porque es que todo esto nos tiene que alertar, es simplemente a decir, las señales están cumpliendo, están casi cumplidas en su totalidad, y obviamente, ¿qué nos queda más a nosotros que advertir y decirle a la gente, alístese, porque a cualquier momento se nos va a venir lo que es el anhelado rapto del Señor? Richie, ¿qué podemos hablar entonces sobre estos versículos que en esta noche hemos mencionado y donde claramente hace alusión a que después de que el anticristo sea desenmascarado, va a haber una persecución enorme a la gente que esté viviendo acá en la tierra, los que se queden? Y por eso es que el Señor dice, vayan y corran a las colinas, vayan y suban a las montañas, no se devuelvan por sus cosas, sus trapitos, sus cositas, su televisor, su computador, no se devuelvan por eso, porque eso no es importante. Y sobre todo, ay de las que estén embarazadas, ay de las que estén amamantando, porque terrible va a ser la persecución que se va a venir en esos momentos. Richard.
Precisamente un tema muy interesante que tocan es que en todo rincón llegará la palabra de Dios. Y ahora cuando empiecen a instalar todas esas antenas 5G, téngalo por seguro que Claro. ya no va a haber rincón, ya no va a haber puntos ciegos, ya no va a haber, no me coge señal, no, la señal la va a coger en todo lado. Entonces, de una u otra manera, se está cumpliendo las profecías. Tantos años atrás y el Señor ya sabía lo que va a suceder, ¿cierto? Como lo dijimos al principio, precisamente un versículo atrás, el que lee que entienda. Precisamente para ingresar en contexto, tenemos que ir a lo que decía Daniel, ¿no? Y precisamente Daniel vio cómo la ciencia avanza, cómo la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Iba a ser, y precisamente llega el Señor Jesucristo y le cuenta a los apóstoles sobre todo esto, sucesos que en el tiempo, tanto el pasado, presente y futuro, él se está relacionando todo, ¿cierto? Precisamente en el pasado, cuando sucedió pues lo de Antíoco Epifanes, ¿cierto? Que fue creo que el rey de Siria en ese entonces, pues precisamente este tipo fue uno de los grandes reyes, el rey del norte, que cumplió lo que fue, ¿cómo se dice? De las deidades paganas que él tenía, ¿cierto? Hizo un altar al dios de él. Creo que en ese tiempo, no sé si era Zeus, bueno, en las, sí, en la cultura siria creo que es el dios Zeus, el cual lo puso en Jerusalén, ¿no? Entonces empezó a prohibir todas las cosas que tenía los judíos. Entonces tenemos que ingresar en la mente hebrea, en la mente de estas personas, ¿cierto? El cual para los judíos, para estas personas, decían, bueno, puede suceder. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían y vivían lo que eran las fiestas bíblicas. Recordemos, Pastor Jairo, que nosotros tuvimos varios capítulos, varios programas del Faro hablando sobre las fiestas bíblicas, sobre las fiestas judías, ¿cierto? Y precisamente no es que se vayan a cumplir todas estas etapas a nivel de escala, sino son cíclicas, como nos ha enseñado el pastor en sus estudios, ¿cierto? Entonces, ellos en sí, en el pensamiento de allá, saben que de una u otra manera los ciclos vuelven a suceder, ¿cierto? Precisamente en el monte, antes del fin, estos sacrilegios, ¿cierto? Estas apostasías en ese tiempo causan desolación ante Jerusalén, ¿cierto? Precisamente Daniel profetizó lo que había sucedido con Antíoco. Entonces, un gobernante vino después. ¿Recuerdan quién fue? Alejandro Magno. Recuerda que ustedes tuvieron un programa sin mí y hablaron sobre Alejandro Magno. ¿Qué pasó con este man? Decretó anular la Torá. Eso es muy importante saber. Oiga, en ese tiempo empezaron a anular la Biblia, decretando que tenía que quitarse y a partir de ahí entonces tenían que dirigirse a un ídolo, no directamente al Dios de Israel, ¿cierto? Entonces el templo se hizo un sacrificio a ese ídolo, ¿cierto? Presentando a un animal inmundo en ese entonces. ¿Recuerdan ese animal inmundo? Creo que era un cerdo, una cerda que hacía estos sacrificios. Precisamente también después de haber prohibido la Torá, ¿cierto? Prohibieron la circuncisión, prohibieron el Shabbat, prohibieron varias fiestas judías y precisamente se estableció un nuevo culto en, hoy llamamos, digamos, una nueva religión, ¿cierto? Entonces, definitivamente una abominación desoladora en ese entonces. Ahora, si eso lo vivieron en ese tiempo, pues
no es difícil imaginarnos lo que puede suceder en un futuro, ¿cierto? Que en un futuro muy cercano, en donde nos empiecen a prohibir la Biblia, en donde nos empiecen a quitar nuestra fe, a eliminar de las redes sociales la música cristiana, los videos, las películas cristianas, todo lo que tenga que ser con lo del Dios de nosotros, ¿cierto? Precisamente podemos ver que nuestro reloj tiene que tender a ir a la ciudad de Jerusalén. Si toda esta ciudad empieza a tener conflictos entre palestinos, entre judíos, posiblemente puede haber una alerta. Y hoy estamos viviendo esas cosas también, ¿no, pastor? En donde políticamente se está presionando en todo el terreno del muro de los lamentos, ¿cierto? Que todo el Monte Santo se le dé a ¿quién? A los palestinos. Eso lo podemos ver por noticias, lo podemos ver en cualquier momento. Entonces, ahí es donde entra esta disputa y el Señor Jesús ya lo tenía previsto precisamente cuando habló a los apóstoles. Precisamente lo que dice el pastor en versículos más adelante, dice que el campo no volverá para atrás ni para tomar su capa, o sea, sus bienes, ni nada. Imagínense que hay algo, precisamente en el versículo 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Vemos lo que ocurrió hace poco con lo que Afganistán, ¿cierto? Que en menos de horas, 24 horas, empezaron a bombardear y se tomaron el control de una ciudad en menos de nada. Póngale cuidado, ¿quién se va a devolver tomando esa guerra a tomarse, no, mi casa, no, mis chiritos, no, mi ropa? Nadie. Precisamente va a ser algo tan rápido y repentino que el propio Señor Jesús nos dice que el que está en la azotea no vaya ni descienda para tomar nada. Entonces vemos que a nivel de tecnología hay unos instrumentos muy necesarios como son que los proyectiles, los misiles. Si hay una gran catástrofe, una guerra nuclear, pues ni modo de mirar atrás y devolverse, ¿no? Es algo tan lógico y precisamente Daniel nos contaba en eso sobre los avances tecnológicos. Más adelante nos dice pues cosas interesantes que es la oración. Mira que en el versículo 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Tenemos que tener en cuenta que nuestra mayor arma ahora es la oración, ¿cierto? La oración es una forma que tenemos que comunicarnos con el Señor, de hablar y conversar con Él y precisamente para pedirle a Dios que estemos preparados, ¿cierto? Para no vivir ese tiempo de angustia, para no vivir ese tiempo de aflicción tan terrible que va a ser precisamente cuando nos empiecen a prohibir todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios, con la palabra de Dios. Entonces allí empieza a surgir una gran pregunta. El tiempo, ¿cuándo será? ¿Cierto? Y ahí es donde sale a relucir la parábola de las 10 vírgenes que precisamente el pastor tocó. Y hay algo muy importante, porque ahora en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio y del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínense que aquí investigando dicen que en la época del holocausto nazi, ¿cierto? Antes de que empezara esa persecución judía, había muchos rumores de que, oiga, tengan cuidado que algo va a suceder, ¿cierto? Que van a empezar la persecución de todo el pueblo de Dios, que van a empezar con los judíos. ¿Por qué? Van a empezar a matarlos. Pero ¿qué pasó? Algunos empezaron a prepararse, ¿cierto? Bueno, como que pronto va a suceder esto, vendo lo que tengo y me voy. Pero hay algunos que ni lo tomaron y fue tan rápido que de repente ya estaban de esclavos. Imagínense si tomamos una reflexión de esas y nos digan, oiga, sí,
téngalo por seguro que esta profecía va a suceder. Nosotros, ¿qué decisión tomaremos? ¿Nos vamos a preparar o esperamos de que todo suceda y ahí sí estemos en esa gran tribulación? De verdad son reflexiones que debemos tomar gracias a la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo desde hace 2000 años ya no lo tenía escrito, ya no lo había dicho. Pues iglesia, preparémonos, ¿no? De ser más bien esas vírgenes sensatas para estar listo y no estar en tiempos de tribulación. Pastor. Gracias, Richard. Bueno, ahí tocaste varios aspectos que son interesantes mirarlos en cada contexto. Pero antes de mirarlos, simplemente déjeme hacer llamémoslo un servicio social o llamémoslo una información para la iglesia, y que tiene que ver con el servicio de este domingo. Yo les había dicho, y nuestro cronograma decía que este domingo nos correspondería nuestro servicio presencial, y que inclusive íbamos a celebrar lo que es las últimas festividades y colocadas por Dios, ¿cierto? Y que son direccionadas directamente por el pueblo de Dios, por el pueblo judío, y acogidas obviamente de alguna manera por nosotros como iglesia. Bueno, hay un cambio que en este momento no lo puedo anunciar exactamente la razón. Es algo que probablemente va a ser de bendición para la iglesia, pero no lo puedo comentar ahorita a fondo, porque no me gusta entrar en especulaciones hasta que no tengamos algo claro, algo ya definitivo. Pero es muy probable que este fin de semana tengamos que aplazar esa reunión una semana más. Me refiero a que muy seguramente este domingo vamos a tener nuestro servicio virtual, óigame bien, virtual, porque, como les digo, es una noticia que les estaré contando probablemente el próximo domingo en el servicio. No me quiero anticipar hasta no tener todo ya concreto, pero seguramente va a ser algo por lo cual hemos venido orando, algo de lo cual hemos venido pidiendo, y que seguramente, si es el plan de Dios, pues tendremos esa respuesta de lo que queremos. Pero por esa razón, y después me entenderán un poquito a qué me estoy refiriendo, por esa razón, este domingo vamos a ir nuevamente virtual, no será presencial. Ojo, para que lo tengamos en cuenta, vamos a ir virtual este domingo, pero muy seguramente a partir de la otra semana probablemente volveremos a la presencialidad. Solamente les digo eso, solamente les dejo esa noticia ahí, pero para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahora... Buena noticia. Amén, sí, yo sé que es algo de lo que hemos venido pidiéndole a Dios, pero si ya esperamos lo más, esperemos lo menos. Así es. Como lo digo, simplemente no me quiero anticipar hasta que el día de mañana tengo una reunión de alguna manera con alguien, y seguramente el domingo les estaré contando en detalle, como les digo, lo que hemos venido trabajando en ese sentido, y simplemente, como siempre, si es el plan de Dios, todo se dará a las mil maravillas y les estaremos hablando. Pero por ahora, le reitero, por este domingo no vamos a ir presenciales, sino vamos a ir virtuales. ¿Sí? De que para que lo tengamos en cuenta. Bueno, sigamos con el tema que estábamos hablando hace algunos momentos. Decía que Richard tocó varias cosas que son interesantes analizarlas. La primera, que si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando habla de que, ojo, que la huida ojalá no se dé en época de invierno o no se dé en día de reposo. Mire que inclusive el hermano Exxon, la semana pasada, él decía que esta profecía va directamente relacionada es con el pueblo israelita, ¿cierto? Con el pueblo judío, porque nosotros como iglesia no celebramos o no tenemos ese día de reposo como tal establecido, ¿cierto? En cambio, en el caso del pueblo judío, sí, para ellos de todos modos hasta el día de hoy se sigue respetando ese día de todos modos como día de reposo, ¿verdad? O lo que es conocido como el Shabbat. Entonces, retomo lo que decía el hermano Exxon porque concuerdo completamente con lo que está diciendo.
aquí se está hablando, incluso cuando un poquito más adelante se refiere a que aún sus escogidos podrían ser engañados. A mí me encantaría que inclusive uno mirara las traducciones originales, porque está haciendo alusión, es básicamente cuando se refiere a los escogidos, no está haciendo referencia a la iglesia como tal, sino al pueblo judío, al pueblo de Israel como tal, es al que se está haciendo referencia de que ellos podrían ser engañados de acuerdo a las circunstancias que se están dando en ese momento por parte del anticristo. Entonces, son términos que nosotros tenemos que manejar, porque mire que inclusive yo he escuchado ese pasaje que en varias ocasiones dicen, pero se dan cuenta, o sea que entonces la iglesia sí va a estar, porque mire que los escogidos podrían ser engañados. Vuelvo y le digo, ojo con, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones con las traducciones, ¿no? Porque vuelvo y le digo, aquí este evento, esta parte, digamos, hace referencia como le digo, incluso al pueblo hebreo. Esto inclusive que dice que vayan a las colinas, a las montañas. Estaba leyendo, estaba un poquito mirando comentarios inclusive de algunas personas que conocen y que trabajan este tema, y dice que hace mucha alusión, por ejemplo, a lo que son montes como el de los Olivos, a los que son montes como los que están alrededor de Israel. Luego entonces vuelvo y me reafirmo en que estos conceptos y esta profecía va más direccionada es al pueblo israelita como tal que a otras vertientes de otros pueblos. Porque vuelvo y le digo, en teoría se supone que la iglesia debería ya estar, ¿cierto?, con el Señor celebrando lo que son las bodas del Cordero. Pero quiero seguir con usted, copastor, para que nos siga ampliando un poquito de estos conceptos en esta noche. Ahondando en el concepto que acaba de entregar, mire, es que miremos el pasaje anterior, el pasaje 15, que nos habla justamente de lo que es la abominación desoladora. ¿Cuándo va a pasar esa abominación desoladora? Eso lo leímos en el capítulo 7 de Daniel la semana pasada. Eso va a pasar es durante los 7 años donde está programado lo que es la tribulación. Ese momento es donde se va a hablar de la abominación desoladora. Y dice que a mitad de la semana, si recuerdan el pasaje allá de Daniel, dice, a mitad de semana será cortado el holocausto y aparecerá lo que se llama la abominación desoladora. Es decir, ahí es donde va a aparecer el anticristo. Eso será la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio de estar la tribulación, aparecerá entonces este personaje. Cuando aparece este personaje, entonces ahí es cuando dice la Biblia, y seguidamente entonces los que estén en Judea no vayan a los montes. Es decir, ¿qué situación es la que se está viviendo en ese momento? Pues es la tribulación. Obviamente, pues entonces la iglesia no va a estar, va a estar enfocado a otras personas. Como lo menciona el pastor, es al grupo israelí, a la gente israelí. A ellos se está enfocado en ese momento porque para ellos sí va a haber salvación en ese tiempo. Yo no sé si ya hicimos un estudio incluso de los 144,000, creo que no lo hemos hecho. De pronto lo tenemos pendiente por allí, no recuerdo ahora. Pero justamente eso va enfocado. Ese está pendiente. Ese está pendiente aún. Ese entonces lo vamos a tocar seguramente más adelante, porque ahí es donde está enfocado de quiénes son los que van a ser salvos durante la tribulación. Eso no va a ser para todo el mundo, va a ser para cierto tipo de personas. Y aquí justamente está refiriendo a eso. Este pasaje o estos pasajes que estamos leyendo ahí, donde va a haber una gran tribulación, donde las gentes correrán y les dice a la gente que no descienda de las colinas y es para la gente que está pasando la gran tribulación, porque ahí va a aparecer en ese momento es el anticristo. Por eso va enfocado hacia ellos. Ahora, nosotros mencionamos que de pronto puede haber salvación en algunas personas más. Posiblemente sí los haya, salvos. Y nosotros leímos un pasaje allá en Apocalipsis 20, ahorita lo voy a referir. Nosotros le explicamos en aquella ocasión que cuando aparece aquí el anticristo, ¿cuál es la principal cosa que él muestra? Que va a hacer marcar a la gente. ¿Recuerdan el 666 que hablamos? Aquí es donde aparece el 666. La gente que no se va a hacer marcar,
que no va a tener nada con el anticristo, ¿saben lo que le va a pasar? Pues Juan los vio después. Vamos a Apocalipsis 20. Les quiero recordar ese pasaje que ya lo leímos alguna vez. Apocalipsis 20, en el capítulo 20, en el versículo, a ver, y arrojó al abismo, déjame ver si lo encuentro, es el 1, bueno, se me perdió, ya lo vi, el 4, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vean lo que dice, y vi algunas almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes eran? Los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces mire que Juan allá los vio. Sí, de pronto hay algunos salvados, hay algunos que de pronto sostenieron la palabra del Señor, se mantuvieron en la fe. Pero ¿sabe lo que les pasó? Juan los vio allá. ¿Y cómo los vio? Vea, sin cabecita. Los vio y estaban allá los que no se hincaron a la imagen, los que no se dejaron marcar. Ellos fueron los que quedaron allí. Entonces, mire que el tiempo de salvación no es tan fácil. En ese tiempo va a ser totalmente complicadísimo. Entonces tengamos en cuenta eso, que el pasaje que está hablando aquí, esto de que no huyan que huyan de las colinas, que no regresen a sus casas y esto y aquello, está dado es para ese tiempo, cuando comienza la gran tribulación. Ahí es cuando justamente esas personas no van a tener tiempo de regresar porque van a ser perseguidos. Imagínense, va a ser el anticristo el que ya va a estar reinando, tiempo en que va a estar el mal posesionado en este mundo. Por eso esta parte seguramente no la vamos a tocar, ni tú ni yo. Todos los que creímos en Cristo, todos los que nos hemos hecho bautizar y nos hemos entregado, seguramente no vamos a vivir esto. Viviremos lo que menciona allá al principio la palabra, donde dice que tendremos principios de dolores. Pero esta parte que está aquí, seguramente nosotros, yo tengo la fe grande y enorme que esta iglesia, Cristo es mi bendición, no pasará por una cosa de estas. Siga, pastor. Bueno, quiero mostrarles algo que sí tiene que ver con la iglesia. Ahí me tiene, que es o sea, tendrá que ver con el pueblo israelita en ese momento, pero que sí también tiene que ver hoy por hoy con la iglesia. Así que les quiero mostrar un versículo donde habla de que se menciona de que los tiempos serán acortados. Pero les quiero mostrar algo que me pareció interesante. Permítame un segundo porque es que quiero tener el dato aquí exacto de donde lo extraje. Bueno. Bueno, miren lo que dice acá, para que lo tengan en cuenta. Dice, de acuerdo con pruebas científicas realizadas por Winfried Otto Schumann, quien predijo matemáticamente la existencia de la resonancia Schumann en 1952, llamada así en su honor, la cual fue observada por Nikola Tesla a principios de 1900, esta sí existe. Y Schumann demuestra de una manera matemática y científica que actualmente hay relación entre el tronar de los relámpagos, los terremotos y la velocidad de la rotación terrestre. Estos experimentos han probado fehacientemente que la rotación de la Tierra sobre su eje se está acelerando y en consecuencia el tiempo se está cortando. Sin embargo, este fenómeno no queda estático con las pruebas matemáticas y científicas aportadas por Schumann. Hay registros por parte del geofísico Richard Gross del Laboratorio de Propulsión de la NASA, quien estudió desde el pasado hasta nuestros días y encontró que al menos los históricos terremotos de Chile del 2010 y Japón del 2011, incluyendo el de Sumatra también en el 2004, causaron un aceleramiento de varios microsegundos en nuestro eje y esto acortó el tiempo.
Bueno, sigue hablando de un poco más de algunos aspectos, pero lo quiero mencionar y lo quise sacar directamente de un portal, eh, porque yo no sé si solamente entonces soy yo el que tengo esa sensación, pero no sé si a ustedes les parece de que realmente los días son realmente breves, o sea, la verdad es que uno planea algo y el tiempo se hace bastante corto, o sea, es muy corto. Es más, ¿qué hace de que estábamos hablando y que estábamos en cuarentena, ¿cierto? De esto del año que nos tuvieron encerrados o de los meses que nos tuvieron encerrados. Y mire cómo ya el tiempo ha avanzado y ya casi estamos entrando a un nuevo año, incluso al 2022. O sea, las cosas han venido, pero muy aceleradas. O sea, los tiempos realmente se notan bastante cortos, los días se notan con esa sensación de pocos minutos verdaderamente. Pero aquí, cuando leo esto, me encuentro de que no solamente es probable sensación mía, sino que hay un argumento científico. Y el argumento científico es que todo esto que está ocurriendo, incluso quien lo creyera, desde las tormentas eléctricas hasta los terremotos, hasta los maremotos y todo este tipo de eventos, lo que está causando es que el eje de la Tierra se acelere cada vez más y eso está conllevando a que los días cada día sean mucho más cortos. Por eso decía que esta profecía sí no solamente tiene que ver con el pueblo israelita, sino también tiene que ver con la iglesia, porque es que nosotros sí ya estamos viviendo de todas formas el efecto de que los días estén cortos o que se acorten. Y lógicamente en épocas de la gran tribulación, seguramente ese efecto se seguirá sintiendo aún mayor, ¿cierto? Precisamente para que la gente que en ese momento esté y los que tengan la oportunidad de la salvación, pues la logren a causa de que los tiempos sean cortados. Richie, sigamos hablando un poquito sobre este tema. Sí, pastor, hay bastante información sobre estas cosas. Precisamente encontré un análisis, ¿cierto? Como claves que se pueden encontrar dentro de Mateo 24. Hay dos cosas que posiblemente podemos contrastar, ¿cierto? Comparar, que es la venida de Cristo en el juicio de Jerusalén, ¿cierto? Y la venida de Cristo en el juicio del mundo. Son dos cosas independientes, ¿cierto? Pero va para todos. Una, donde dice, se puede ir a los montes, donde dice 24:16, ¿cierto? Pero en segunda de Pedro 3:10, para que tomen nota, no se puede huir a ningún monte, que es cuando va a ser el juicio del mundo. Entonces, todos nosotros, ¿para dónde va a coger? ¿Cierto? Es un juicio local sobre Jerusalén, lo que nos estaba diciendo aquí en Mateo 24:16. Pero en Mateo 25:32 nos indica que es un juicio universal. En Mateo 24, del 16 al 18, dice que requiere prisa para escapar. Y en 1 Corintios 15:52 dice que nadie puede escapar de este juicio. Otro dice que será especialmente difícil para las mujeres en cinta, ¿cierto? Que 24:19. Mire que esta condición para el mundo es irrelevante, ¿cierto? El día de la estación puede influenciar el evento. Mateo 24:20, y nos indica que el día y la estación son irrelevantes en 1 Tesalonicenses 4:16. Lo que tú decías que los días del evento serán acortados en el versículo 22, dice, no se requiere acortar los días. ¿Quién sabe cómo será? Porque el sufrimiento va a estar largo entonces como tal a la gran tribulación. Dice que habrá una confusión en cuanto a la ubicación de Cristo, pero en Apocalipsis 1:7 dice que todo mundo o no habrá
ninguna confusión en cuanto a la ubicación del Señor. Aquí hay muchos temas interesantes de que muchos pensamos, sobre todo el occidente, en que la venida de Cristo es solo para el juicio de Jerusalén, pero vemos que este juicio es un juicio mundial, también para los gentiles, también para todos, ¿cierto? Entonces debemos tener presente que todos estos eventos, como lo dice en Apocalipsis 1:7, todos los vamos a ver. ¿Qué dice? He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán la lamentación por él. ¿Cierto? Entonces, aquí vemos que como relámpago que ilumina todo el cielo, así será cuando el Señor venga. Entonces, ¿solo Jerusalén lo va a ver? No, todo el mundo lo verá. Así estén escondidos, así estén en el más rincón, en la parte remota del mundo, todo el mundo será consciente de que el Señor ha regresado. Entonces esto es una prueba contundente para no ser engañados, y como lo dice que todo el mundo va a venir falsos profetas, es una gran señal para no caer en ese engaño, ¿cierto? También vemos que es muy importante ver el cumplimiento de las profecías tal cual. Así como vimos que se cumplieron las profecías de lo que dijo Daniel y de lo que pasó en el templo en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Con la destrucción de los romanos hacia el templo, pues también tenemos que ver el último cumplimiento en el futuro cuando Jesús venga sobre la tierra. Dice que, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cierto? Entonces, ahí es donde va a empezar el tiempo del fin. Entonces, iglesia, vemos actualmente la tecnología creciendo abismalmente. Vemos élites grandes haciendo de las suyas. Hoy precisamente vi una película mientras trabajaba y tenía el tiempito sobre lo que son las élites de las religiones, en donde las violaciones que se hacen a los niños y callan, ¿cierto? Porque es mejor un servicio, dar un dinero, lo ven como bueno, a descubrir todas estas cosas que hay atrás de una religión. Entonces vemos cómo las élites están abriéndole camino al anticristo de una manera en que lo malo lo vemos bueno, ¿cierto? Y lo bueno lo vemos malo, ¿cierto? Entonces allí hay más señales en lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que es el yihad. Tenemos que saber por qué todas estas cosas, iglesia. Entonces, que no vaya a ser que falte de pronto investigación, que falte escudriñar la Biblia, porque todos estos programas nos enseñan a descubrir un poco más de la verdad, más de los planes que quiere Jesús para cada uno de nosotros. Pastor. Bueno, ya para ir cerrando en esta noche, vamos a ir con unos últimos comentarios de algunos aspectos que me parece interesante remarcar, ¿no? Si usted se da cuenta, ahí en los versículos, por ejemplo en el 23, dice: entonces si alguien le dice, miren que aquí está el Mesías o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros y engañarán, de ser posible, aún a los elegidos. Si usted le presta atención, este versículo es igualitico con el que arranca, digamos, esto de las señales por allá en la época de los dolores de parto. Hay un versículo que es idéntico y uno podría decir, o sea que Jesús volvió y repitió de todas formas el mismo versículo con el que arrancó. Y si usted se da cuenta, y esto es simplemente de ponerle entendimiento al tema de la escritura, volvemos a lo mismo de lo que se ha venido hablando, y es que lógicamente en el tiempo de los dolores de parto, o sea, los tiempos que muy seguramente nosotros estamos viviendo como iglesia,
pues se levantará este fenómeno de este tipo de personajes, de falsos cristos, de falsos ungidos, de personas que engañarán, de personas que procurarán llevar a la gente a desviarse del camino, pero ese mismo efecto se volverá a replicar o se volverá a dar también en la época de la gran tribulación, y ahí cuando se refiere una vez más a los escogidos, pues se está refiriendo es, como ya lo dije anteriormente, directamente al pueblo de Israel, es decir, ahí también habrá una época, incluso recuerde usted que el falso profeta, una de las características que va a tener es el poder de convencimiento tremendo, y que va a poder hacer inclusive cosas asombrosas, ¿cierto? A manera de milagros y de prodigios, y que eso inclusive va a conducir a que la gente lo siga de una forma casi ciega de alguna manera. Eso, lo de las mujeres embarazadas, mire, uno de los datos que encontré es que, en los momentos en los que el pueblo de Israel ha sido perseguido, me refiero en el año por allá 70 después de Cristo, inclusive hay un escritor que alguna vez el hermano Exxon nos mencionó, Josefo, él dice que por allá sobre el año 70 después de Cristo hubo una persecución tan tremenda sobre los judíos que se calcula que más de 1 millón de judíos perdieron la vida, y en esa época la persecución fue enorme y caían mujeres embarazadas y mujeres que estaban amamantando. En la época de Adolfo Hitler, cuando también hubo persecución de los judíos, no interesaba lo que fueran, si fueran niños, si fueran mujeres embarazadas, si fueran mujeres que estaban amamantando, no interesaba. Y esa misma situación se va a volver a repetir en época del anticristo. Por eso es que Jesús inclusive dice, oiga, tengan cuidado, y hay de las mujeres que estén en esta condición en esta época, porque no crea que el anticristo va a tener compasión por esa situación, sino el que tenga que llevarse por delante, se lo llevará, y obviamente personas que estén de pronto en condiciones más difíciles de escapar, pues obviamente sufrirán los rigores de cada una de estos aspectos. Voy a ir cerrando con usted en esta noche, copastor, sobre los eventos que se han mencionado en estos versículos de esta noche. Para los que tuvieron el deseo o que vieron el programa de la vez pasada, la enseñanza que yo entregué, recuerdo que les mencioné el título de esa enseñanza, que era aclarando términos, y era justamente eso, hablando acerca de lo que son ungidos, lo que son mesías y lo que son profetas, que justamente en este capítulo el hermano Exxon nos hacía la reflexión de cómo esos términos son repetidos en 3 partes distintas. Es como si el Señor hubiera seguido, dijo el pastor ahorita, si él hubiera seguido repitiendo lo mismo, pero es que lo hizo, en 3 partes lo menciona siempre, y vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos, vendrán falsos mesías, y no sean engañados. Entonces digamos que la preocupación más grande que tenía el Señor en medio de todo era que no fuésemos engañados, que la gente no cayera en cualquier estratagema. Lo repite una vez, lo repite otra vez y lo vuelve a repetir una tercera vez. Dese cuenta entonces que sí es una real preocupación la que tiene el Señor, el hecho de que se levantaran estos personajes. Y como le digo, cada uno tiene una característica diferente. No es lo mismo un ungido, no es lo mismo un mesías, no es lo mismo un profeta, porque cada uno tiene un rol totalmente distinto. No me voy a alargar en la explicación de ellos, porque ya le digo, esa enseñanza está por ahí. Para los que quieran verla, se llama así, aclarando términos, y pueden mirar las características de cada uno de ellos y podrán saber a qué ellos están llamados o por qué están llamados. Y cómo podremos entonces darnos cuenta que son falsos. Lo más peligroso que menciona allí es que dice en el versículo 24, hará grandes señales y prodigios, que eso es lo que más me llama la atención. No señal, yo imagino que no va a ser una señal cualquiera de levantar cualquier cosa. O sea, no estoy diciendo que, por ejemplo, sanar un paralítico sea algo fácil, porque eso lo hace solamente el Señor. Pero digo que deben ser cosas realmente extraordinarias una vez que el Señor dice, harán señales y prodigios, es decir, cosas maravillosas. Y mire, lo he repetido en varias ocasiones, hoy lo vuelvo a decir. Si una persona hoy en día
es capaz de seguir a un tal ministro, a un tal falso profeta, a un tal falso ungido, porque a través de él ocurre un milagro y lo siguen. ¿Qué será cuando venga un anticristo o un falso profeta, estos como lo conocemos, que nos menciona allí el Apocalipsis o este pasaje, que podrá hacer prodigios grandísimos? La gente seguramente va a seguirlo, va a caer de rodillas, va a buscarlo, pero el llamado del Señor es justamente ese. 3 veces nos repite la misma situación. No se dejen engañar, no crean en los falsos milagros, no crean en esos falsos profetas, en esos falsos ungidos. Siempre es bueno saber de dónde viene cada cosa. Allá en el libro de Deuteronomio nos hablaba que los milagros también los realiza Satanás. Y el Señor le decía al pueblo de Israel, no sigan detrás de los milagros. Y ese es un llamado también para la iglesia. No sigamos detrás de los milagros, sigamos detrás de la palabra. Démonos cuenta de dónde vienen los milagros, porque los milagros en el Señor ocurren. Pero hay que darse cuenta de dónde vienen, si son de parte del Señor o son de parte de Satanás. Entonces, ese es un primer descubrimiento que tenemos que dar en la palabra del Señor. Para concluir, no me queda más sino hacerles, queda una partecita, no creo que la alcancemos a tocar, que nos habla justamente ya de la venida del Señor, estos últimos pasajes. Yo creo que lo vamos a dejar para la semana entrante, a hablar, porque en eso sí nos podemos extender un poquito acerca de lo que es la venida del Señor, que es bastante importante, lo más importante para nosotros como cristianos, podríamos decir. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Dios les bendiga. Sí, la próxima semana, si Dios lo permite, como siempre lo digo para cerrar mis intervenciones de estos programas, si Dios lo permite, pues estaremos hablando lo que es ya la segunda venida, que no es el rapto, ¿no? Sino es la segunda venida de Jesús, o sea, cuando Él venga aquí ya coronado como rey a la tierra y haga obviamente el contrapeso contra las huestes de maldad, ¿cierto? Y justamente a eso quiero que le prestemos atención. Ahí en el verso 28 dice, así como los buitres. En la versión Reina Valera habla de águila, ¿cierto? Dice, cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca. De la misma manera estas señales indican que el fin está cerca. Se está refiriendo obviamente a lo que va a predecir o a lo que va a alertar o a lo que va a mostrar la venida ya de lo que es la venida de Cristo, ¿cierto? La segunda venida del Señor. Entonces ahí nuevamente nos da una señal muy similar a la que habla de lo de los principios de dolores, porque recuerde que en los principios de dolores, y vuelvo y hago referencia a ese versículo que también el domingo pasado lo toqué, dice, y cuando pasen todas estas señales, tengan en cuenta que yo ya estoy cerca. Y aquí mire que vuelve y hace otra descripción, toma como referencia en este caso, por ejemplo, aquí se mencionan es los buitres, dice, y bueno, y cuando te vean que hay como todas estas señales haciendo alusión a esta imagen de alguna forma, tengan en cuenta de que yo ya estoy también a punto de venir, pero ya en su segunda venida, vuelvo y lo digo, como rey coronado y donde hará obviamente justicia y castigará al enemigo y al anticristo y obviamente les hará guerra y lógicamente el Señor vencerá junto con su ejército, su pueblo de Dios. Voy concluyendo también contigo, Richard, en esta noche para que vayamos cerrando este faro. Pastor, mira que Jairo tocó algo muy importante y ver de dónde viene. Esa palabra me gustó mucho, de dónde provienen, ¿cierto? Precisamente algo que tenemos que tomar referencia es lo que dice Daniel. En estos versículos de los capítulos 8, de los capítulos 11, del capítulo 12, vemos que predicen la formación, ¿cierto? Y la ascensión del poder por parte de ¿dónde? De Roma. ¿Recuerda lo que dijo en Daniel 8:9? De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Debemos tener cuidado de dónde viene, de las muchas ideales, de los muchos mitos, de los muchos, ¿cómo se puede decir?
de muchas prácticas de paganismos de mucho tiempo atrás, ¿cierto? Eso es lo que nos dijo Jairo. Oiga, debemos tener cuidado de dónde viene, de dónde proviene. Y vemos que tocando estos temas es escudriñar la historia, porque tenemos que dejar muchas prácticas paganas, ¿cierto? De los cuales romanos, de los cuales persas, de los cuales otras regiones incluyeron a la adoración de lo que no es el Dios de Israel, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado de verdad, de lo que a Dios quiere, de lo que Dios nos está diciendo que hagamos, más no venir con lo que nos introdujeron en el cristianismo de la Edad Media, ¿cierto? Como fueron las abominaciones contra las estatuas, contra las velas, contra muchísimas cosas, ¿cierto? Que a Dios no les gusta. Por eso es muy importante, y me gustó esa palabra de Jairo donde dice, ¿de dónde viene? Debemos tener cuidado, y la mejor manera es la Sagrada Escritura. Si viene de acá, téngalo por seguro que puede ser buena. Entonces allí, lo de los falsos cristos, lo de los falsos adoradores de Dios y todas esas cosas, podemos ver si dicen o no dicen la verdad. Entonces, iglesia, vemos que estos programas de verdad son de alto interés para no caer en engaños del enemigo. Bendiciones. Gracias, Richard. Bueno, creo que básicamente lo que podemos concluir en esta noche, en varios de estos aspectos que hemos tocado, es que esta parte, primero que nada, va muy enlazada y va muy unida a lo que en algún momento fue, por ejemplo, el estudio de las cosas que vimos en Apocalipsis, ¿cierto? De lo que son los juicios de Dios, así me acuerdo que se llamó esa serie, los juicios de Dios, 21 juicios de Dios. Y si usted se da cuenta, si bien es cierto, Jesús aquí habla de lo que será la vivencia del pueblo amado de él, que es Israel, ¿cierto? Del pueblo elegido por él desde un comienzo. Dese cuenta de que los aspectos concuerdan muy perfectamente con lo que ocurrirá a través de esos 21 juicios, y que obviamente no será nada alentador de lo que se va a venir sobre la tierra. Entonces, eso es lo primero que quiero que tengamos en cuenta en esta noche, ya digamos como conclusión de este aspecto. Lo otro, que lógicamente el anticristo se va a ensañar bastante contra este pueblo, así como ha ocurrido a lo largo de la historia, que ha querido exterminar al pueblo israelito, pues no va a ser la excepción en el caso del anticristo, y buscará, por un lado, confundirlos, apartarlos de Dios, pero por otro lado también acabar con todos los que en algún momento sigan de todos modos creyendo y siendo fieles seguidores de lo que es el Señor. Y por último, pues obviamente todos estos eventos también predecerán lo que será la segunda venida de Jesús ya como Rey, que como lo dije hace algún rato, será el tema que empecemos a abordar a partir de la próxima semana, cuando ya Él venga en su segunda venida. Así de que esto básicamente hace referencia a estos versículos que en esta noche hemos tocado y que hemos estado analizando desde diferentes aspectos. La invitación, como siempre, tiene que ser a que nos acerquemos a Jesús. Tiene que ser a que no, como diría por ahí el apóstol Pablo, que no pongamos en juego una salvación tan grande, ¿cierto? Sino que seamos conscientes de que es el último tramo que está viviendo la iglesia y que se vienen eventos difíciles dentro de la tierra, pero que debemos estar más conscientes y más apegados a la mano del Señor y estar listos para cuando Él venga, que estemos en primera fila partiendo con Él